Hola a todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Walter Montes y en esta oportunidad vamos a comentar un poco acerca de las consultas async y el guardar asíncrono que viene con Entity Framework en sus últimas versiones. Primero que nada vamos a dejar un poco claro en qué versión aparecen estas funcionalidades, que sería a partir de Entity Framework 6, es decir que las versiones previas pues no cuentan con ellas. Además, la asincronía como tal, que como se ha incorporado en la plataforma de .NET a través de las palabras claves async y await, aparece en .NET Framework 4.5. Vamos a ver una pequeña demostración de cómo y la diferencia que nos permite trabajar de manera síncrona o de manera síncrona, dependiendo de los requisitos de la aplicación. Para entender un poco mejor lo que hemos estado comentando anteriormente, tenemos esta pequeña aplicación de consola que lo que va a tener es un modelo con Code First y pues que va a tener los dos caminos, cómo es que trabaja de manera síncrona o de manera asíncrona. Tendríamos esos dos caminos a continuación. Lo primero que vamos a hacer es pues ver qué pasa si ejecutamos la aplicación de manera síncrona, es decir, sin las nuevas funcionalidades de guardado asíncrono ni de consultas asíncronas. En este caso, como vemos acá, vamos a remover esta variable de sistema. Vamos a definir entonces que nos vayamos por el camino síncrono. Es decir, que el contexto y demás de lo que se vaya a utilizar la ejecución se va a ejecutar de manera secuencial. La sincronía viene a aparecer para poder ejecutar dos o más acciones al mismo tiempo. Es decir, que por ejemplo, si se está realizando una consulta de base de datos, la interfaz del usuario no se quede trabada, no se quede congelada, sino que se puede seguir ejecutando mientras el usuario navega y cuando se termina, pues aparecería los resultados hacia el usuario. La ejecución síncrona que tenemos por acá, vamos a entrar en detalle de este método execution. Lo que hace es llamar a otro método que se llama crear lista block y lo que va a hacer es solicita el nombre del block que tenemos por acá, guarda el block en la base de datos, muestra un mensaje de datos guardados y después hace un listado de todos los blocks que estén en la base de datos. Entonces ejecutamos este código, ingresamos el nombre del block. Vemos que secuencialmente lo que hizo fue solicitarnos el nombre, avisar que los datos ya han sido guardados y finalmente listar los blocks que ya están en la base de datos. Vamos a ver cómo se ejecuta de manera asíncrona a través de las funcionalidades que tenemos. Solamente vamos a volver a definir por acá que queremos ver las cosas de manera síncrona y vamos a ver lo siguiente. Lo que va a pasar es que si utilizan pues funcionalidades async y await, que son nuevas como les mencionaba en .NET 4.5, él va a iniciar la ejecución pasando el modelo y demás, va a mostrar un mensaje indicando que aquí el sistema sigue trabajando mientras se ejecutan las consultas y después va a aparecer el resto de mensajes. Vamos a ver cómo se van a intercalar los mensajes ya que se van ejecutando de manera paralela, de manera síncrona. Vamos a ejecutarlo y después vamos a entrar en el detalle de cómo se logra esto y qué debemos tener en cuenta y utilizar. Ejecutamos esto, vemos que solicita el nombre del block. En este caso vamos a ingresar un nombre. Vemos que él solicitó esto cuando ingresó al método, que es donde nos solicita el mensaje. Nos muestra este mensaje que pusimos por acá y después continúa el resto de inserciones y consultas. En este caso vemos secuencialmente lo primero, lo segundo el mensaje y después el resto de cosas. Terminamos la ejecución y vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué es la diferencia. Para trabajar con asincronía debemos definir los métodos de tipo asincrónicos y cuando se ejecutan cosas asincrónicas utilizar la palabra clave await. Veámoslo en detalle. Tenemos otro método que se llama execution async. Vamos a verlo acá y vemos que él es de tipo async, que tiene la definición async y en vez de retornar un void va a retornar un task, que sería la mejor práctica que deberíamos implementar. Como él va a ejecutar otro método que es asíncrono, en este caso crear y listar los blocks, se invoca el método con la palabra clave await
y se empezaría a ejecutar. En este caso, este sería nuestro método que empezaría a ejecutar las cosas asíncronas. Vemos que el modelo base de datos se mantiene exactamente igual, es el mismo contexto que tuvimos desde el método síncrono. Solamente que cuando se guardan los datos, en este caso el save async, lo que se va a hacer es que se coloca la palabra clave await y se escribe save changes async, a diferencia del otro que solamente era un save changes. Vemos ahí las dos posibilidades de ejecutar de manera síncrona o de manera asíncrona. Y para consultar datos de igual forma, yo genero aquí la consulta, solamente que le digo await, porque yo quiero que la ejecute de manera asíncrona. Y la convierto en una lista asíncrona también. La convierto en una lista de manera asíncrona. Y eso es lo que me va a permitir que mientras se ejecutan la inserción y el listado de datos, también se puede ejecutar este otro mensaje. Y aquí podemos seguir ejecutando n cantidad de mensajes mientras el resto se va ejecutando. Por ejemplo, voy a escribir por acá. Voy a definir un texto. Y sigo trabajando. Y vamos a poner un par de veces más para ver cómo él sigue ejecutando cosas. Sin embargo, en background también sigue ejecutando otras cosas. Pongamos esto. Pongamos otro nombre de otro blog. Y él va a empezar a ejecutar las dos cosas de manera paralela. Como vemos, nuevamente dejó solicitar los datos que se hacen a través del método, mostrar otras cosas que hagamos intermedio y continuar con la inserción y el listado de datos. Con esto llegamos al fin del video. Espero que les haya servido lo que hemos comentado durante estos aproximadamente 7 minutos. Y muchas gracias por el tiempo y por haber participado en este video.